Bienvenidos, estamos ya una vez más pidiéndole a nuestro Señor que nos ilumine para poder leer el Evangelio, comentarlo y que lo que Él nos inspire nos ayude a vivir de mejor manera nuestro propio llamado a su servicio. Estamos ya en el 28º domingo del tiempo ordinario. Nos toca seguir el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. Este Evangelio dice así: En aquel tiempo, cuando Jesús se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Conoce los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, sígueme. Ante estas palabras se llenó de pena y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de lo que decía, pero Jesús insistió: Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos, llenos de asombro y temor, se decían entonces: ¿quién puede salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro entonces le dijo: Mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó: Les aseguro que todo el que deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por mí y por la buena noticia, han de recibir en esta vida 100 veces más en casas y hermanos, hermanas y madres e hijos y campos, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro, la vida eterna. Hasta aquí el texto bíblico para el próximo domingo. Bien, San Marcos ha colocado las condiciones más exigentes de la moral cristiana en la sección central de su Evangelio. No antes, porque solo puede ser entendidas por quien ha tomado la decisión de seguir a Cristo con el don de la vida. El domingo pasado Jesús ha hablado de la indisolubilidad del matrimonio. Ahora pone a los discípulos frente a la necesidad de renunciar a todos los bienes para poder seguirle. En la primera parte de la lectura entra en escena un joven rico que cae de rodillas ante Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El comportamiento de este hombre es verdaderamente único. Parece un enfermo que se acerca a Jesús para implorar la gracia de la curación. Por la lectura nos enteramos de que es una persona justa y que es consciente de haber llevado una vida intachable. Sin embargo, siente una preocupación profunda, una pena íntima e indefinida que le hace sufrir como si fuera una enfermedad espiritual. Busca a Jesús porque ha intuido
que solo un maestro excepcional como él le puede venir la palabra que comunica serenidad y esperanza. También está preparado desde el punto de vista teológico. No habla de ganar, merecer, tener derecho a, sino habla más bien de heredar la vida eterna. La herencia no se gana, no se recibe como premio, como el salario por un trabajo, sino que es dada gratuitamente. Como todo israelita piadoso es consciente de que todo lo que se recibe de Dios es heredad. La tierra, la ley, las bendiciones, las promesas, el reino de Dios, el Señor mismo, la heredad de Israel. Nada se da como recompensa por las buenas acciones, todo es regalo. A pesar de entender que la vida eterna pues es una heredad, le pregunta a Jesús qué le falta aún por hacer. Se da cuenta de que no solo debe esperar, sino que debe estar dispuesto, porque el Señor no obliga a nadie a aceptar pues su regalo. Como solían hacer los rabinos, Jesús responde con otra pregunta que puede parafrasearse así. Ya tienes un maestro excepcional, Dios te da instrucciones a través de las Escrituras. ¿Qué quieres más? ¿Acaso no está escrito, todos serán enseñados por Dios? Entonces, para ayudarlo en su búsqueda, le recuerda los preceptos que el Señor ha revelado a su pueblo y que constituyen la condición mínima para el acceso a la vida. Cita el Decálogo, pero de forma incompleta omite los 3 primeros mandamientos, los relativos a Dios. Para él es suficiente el cumplimiento de las obligaciones para con el hombre. De hecho, la única manera de expresar el amor a Dios es compartir su proyecto en favor del hombre, como bien lo ha comprendido el apóstol Juan. Queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:11. La observancia de los mandamientos no representa, sin embargo, ningún mérito, sino que es motivo de gratitud al Señor, el único Maestro bueno que ha dado a su pueblo la ley de la vida. Reflexionaba el salmista: bienaventurado el hombre que teme al Señor, el que se deleita en sus mandamientos. Salmo 112:1. Y con agudeza los rabinos comentaban: la alegría está en sus mandamientos, no en la recompensa que se espera recibir. El bien hecho es su propia recompensa, como el mal castiga a aquellos que lo cometen. La respuesta del joven rico es increíble. Declara convencido de haber guardado todos los mandamientos desde que tenía uso de razón. Con toda probabilidad, pues el joven del Evangelio no sería exactamente una persona intachable. También debió haber sucumbido de alguna debilidad. Sin embargo, su juicio sereno y tranquilo contiene un mensaje valioso. Es una invitación a evaluar con cierto optimismo la propia vida. Ante Dios, nos dice Juan, debemos tranquilizar nuestros corazones. Aunque la conciencia nos acuse, Dios es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Primera de Juan 3:20. La presencia de alguna falta no impide que se considere buena en su conjunto una vida al amor. Angustiarse, sentirse rechazados por Dios, autocastigarse porque uno no es perfecto, no es un signo de santidad, sino de orgullo. No es lícito llamar bueno pues a lo que es malo,
pero tampoco se puede ser cruel con uno mismo. De lo contrario, terminaríamos convirtiéndonos en crueles con los demás. Los rabinos enseñaban que para ser justos era suficiente guardar los mandamientos. Jesús, después de haber escuchado la declaración del joven rico, dice, lo miró con cariño. Marcos se complace en el recuerdo de las miradas de Jesús, de indignación contra los fariseos, las dirigidas a los oyentes, la multitud alrededor de él, de los discípulos, al desorden que reina en el templo. Mira al hombre rico con afecto, con satisfacción, porque lo ve preparado para dar el salto cualitativo, e inmediatamente le propone la exigencia definitiva. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, sígueme. Los rabinos hablaban con frecuencia de las arcas del cielo en las que se conservan los tesoros acumulados por los justos en la tierra. Enseñaban, los justos esperan con placer el final y dejan esta vida sin miedo. De hecho, tienen con Dios un tesoro de obras. Jesús retoma esta imagen para resaltar la inconsistencia de los bienes de este mundo y para mostrar cómo usarlos según Dios. Podríamos parafrasear así esta propuesta. Despójate de todos los bienes que tienes, no los tires a la basura, sino dáselo a aquellos que lo necesiten. Permanecerás pobre y Dios será su tesoro. No se trata de otro mandamiento más sumado a lo del decálogo, sino de la invitación a dejarse guiar por una lógica totalmente nueva. Pide la renuncia de cualquier uso egoísta, no solo del dinero, sino de todos los bienes recibidos de Dios, inteligencia, salud, belleza, el tiempo a nuestra disposición. No pueden ser discípulos suyos si no se desprende el corazón de lo que poseen. Insensato es el que celosamente se aferra a los bienes hasta que llegue ineludiblemente el momento de la expropiación. Incluso los filósofos cínicos han predicado el desapego radical de la propiedad. Crates, discípulo de Diógenes, se había deshecho de sus considerables riquezas arrojándolas al mar. Frente a los bienes de este mundo, Jesús asume una actitud totalmente diferente. No los desprecia, no invita a destruirlos, sino indica cómo revalorizarlos, dándoselo a los pobres. No pide dar algo en caridad, sino renunciar a todo. ¿Cómo hacer viable esta necesidad? Para obviar esta invitación de Jesús se ha ocurrido una ingeniosa solución, explicando que no se trata de una condición necesaria para ser discípulo, sino de un consejo reservado a algunos héroes. Los cristianos estarían repartidos en dos clases. Una es la de los perfectos, las que hacen voto de pobreza para adherirse plenamente a lo que Jesús ha mandado. Los otros, los simplemente cristianos, pueden seguir poseyendo sus bienes, resignándose a seguir siendo imperfectos. Bueno, esta solución es un pobre truco para escapar del requerimiento que Jesús dirige, no a un pequeño grupo de perfectos, sino para cualquier persona que quiera ser su discípulo. El ideal del cristiano, pues no es la miseria, el hambre, la desnudez, sino el compartir fraterno de los bienes que Dios ha puesto a disposición de todos. El pecado no es hacerse rico, sino enriquecerse en solitario. En el Evangelio de los Nazarenos, pues es un libro apócrifo del siglo II después de Cristo, este episodio está reflejado, pero con la adición de algunos detalles curiosos. Tras la petición del maestro,
El rico empezó a rascarse la cabeza. No quedó contento. El Señor comentó: muchos de tus hermanos, los hijos de Abraham, se revuelven en la miseria y mueren de hambre, mientras que tu casa está llena de todo bien y no hay nada para ellos. En Marcos la historia termina amargamente. El joven rico decide quedarse con sus posesiones. No tiene el coraje de fiarse de la propuesta de Jesús, no se siente capaz de correr el riesgo, tiene miedo de perderlo todo y se aleja triste. Se aflige porque no podía separarse de sus bienes. No se ha dado cuenta de que el corazón del hombre está hecho para el amor infinito y mientras permanezca esclavo de las cosas, no puede estar sino decepcionado y descontento. El grano de trigo, una vez sembrado, brota y produce la planta y la espiga. Este proceso no se puede alterar, ya que pertenece a la naturaleza de la semilla. El hombre está hecho a imagen de Dios y en su corazón siente incontenible la exigencia del infinito. Aunque reprimido, silenciado, olvidado, este deseo resurge y ninguna criatura es jamás capaz de satisfacerlo. La historia no ha terminado, pero no difícil de reconstruir lo que sigue. El joven rico no era un novato, movido por el entusiasmo de un momento. Había crecido alimentando profundas convicciones religiosas, por lo que no es probable que después de reunirse con Jesús y haya abandonado al libertinaje, haya comenzado a transgredir los mandamientos. Seguiría sin duda siendo una persona justa, en una vida piadosa, impecable, pero no llegó a ser un cristiano, no pudo dar el salto de calidad. La segunda parte de la lectura se refiere a las consideraciones de Jesús sobre el peligro de la riqueza. Es el mayor impedimento para quienes quieren ser discípulos del Maestro. La riqueza tiene el poder de seducción de un Dios, ya que cada vez se recurre a ella respondiendo, dando lo que se le pide. Constituye pues un obstáculo casi insalvable para los que quieren entrar en el reino de los cielos. Es más fácil, asegura Jesús, que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Algunos han tratado de interpretar esta extraña imagen explicando que no se trata de un camello sino de una cuerda gruesa. Las dos palabras son muy similares en griego, o que el ojo de la aguja aludía a una pequeña puerta en la ciudad de Jerusalén. Es mejor mantener la imagen paradójica utilizada por Jesús, que nos habla de una decisión imposible. El desprendimiento de todo lo que se posee exige un acto de generosidad que solo un milagro de Dios puede ayudar a lograrlo. Los discípulos a los que el Maestro se dirige pues no son ricos, pero se quedan perplejos ante sus palabras. Han comprendido que incluso los pobres deben despojarse de todo, lo que no consiste en dar mucho o poco, sino ofrecer todo lo que somos y tenemos, por muy poco que sea. En la última parte se enumeran las personas y las cosas de las que el discípulo está llamado a desprenderse. Acerca de esta doble lista, colocada la primera en boca de Pedro y la segunda en la de Jesús, pues nos damos cuenta de que la inesperada presencia de los miembros de la propia familia entre los bienes de los que hay que desprenderse. Es fácil difundir el amor con el apego morboso. Hay un egoísmo personal, pero también un egoísmo más sutil que puede revestirse en la virtud, y es el egoísmo de la familia. Aquellos que piensan solo en sí mismos, en su esposa, en sus hijos, siguen siendo egoístas. No son capaces de mirar más allá del umbral de la propia casa. No pueden ser felices porque han atrofiado su corazón,
reprimiendo el amor universal para el que fueron creados. Entre las personas a las que uno tiene que renunciar no está incluida su esposa. La razón es que ni Pedro ni los otros apóstoles han renunciado a su matrimonio. Ellos no han roto los lazos de sus familias. Esto no hubiera sido posible, justo ni humano. Cuando por razones apostólicas han tenido que viajar, cambiar de residencia, siempre han actuado de acuerdo con sus esposas, quienes por lo general han accedido a acompañarlos. El compromiso con el Evangelio no se puede colocar en oposición a los deberes para con la familia. Es significativo, por último, que entre las cosas centuplicadas que recibe el discípulo no aparece el Padre. Ya en este mundo el amor generoso será recompensado con el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, pero no en padres. De hecho, en la comunidad cristiana no deben existir padres porque todos son hermanos. El único Padre es el que está en los cielos. Bien, vamos terminando pues nuestra reflexión, pidiéndole a nuestro Señor que seamos capaces pues de escuchar, de observar bien los detalles, ver cómo podemos servirle al Señor poniéndolo pues en primer lugar. Gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad.